Hola, bienvenidos. Nos encontramos en CEGAR en la red, un espacio para dialogar. Y el día de hoy, Rosinela, tenemos un tema súper importante y que nos encanta a ti y a mí, las emociones en la adolescencia. Por ello tenemos una gran invitada, Georgina Castillo, quien es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Terapia Familiar Sistémica y licenciada en Psicología. Si me Muchas permites, gracias. sí, bienvenida. Gracias por la invitación. Si me permites, vamos a leer un poco del currículum de la doctora Georgina Castillo. Decirles a todos que es una invitada muy especial porque ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, tiene especialidad de género, maestría en terapia familiar sistémica, licenciada en psicología educativa y desde 2005 profesora de diversos programas. Miembro investigador de la Red Latinoamericana de Investigación de Pedagogía, integrante de la Red Universitaria de Atención Psicológica y Comunitaria Tihuatmuatzi. Ok, miembro de comités de dirección de revisión en el tema de tesis de licenciatura y tesinas. Bueno, es una gran invitada que hemos querido compartir con ustedes, la licenciada Auralia Ceballos y su servidora Rosinela García, porque estamos convencidas que este espacio que es CEGAR en la red, pues es un espacio para dialogar de estos temas interesantes. Y pues bienvenida, muy bienvenida sea este espacio, doctora. Muchas gracias, yo encantada de venir a platicarles Excelente. sobre lo que me pregunten. Excelente. Fíjate que yo, bueno, la maestra y yo hemos estado en un proyecto sobre las emociones y a través de este trayecto nos hemos dado cuenta que las emociones son súper importantes en todo ser humano, ¿sí? Sobre todo porque a través de ellas nos permiten cómo irnos relacionando con el mundo. Y aquí, al hecho de hablar en la adolescencia, sobre todo cuando yo observo que el adolescente está prevaleciendo constantemente en esa necesidad de autonomía emocional en relación a sus padres o a las personas adultas. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, es evidente que la adolescencia es una etapa de cambio, de muchos cambios. Hay crisis en la identidad de los jóvenes, entonces necesitan como explorar diversas opciones para poder decir que me puedo diferenciar o distinguir del resto de mi familia o de mis padres como adolescente. ¿Por qué son tan importantes las emociones, sobre todo en el adolescente? Bueno, es que las emociones yo creo que son importantes en todas las fases de nuestra vida, pero en particular en la adolescencia creo que facilitan o dificultan la adaptación precisamente a todos los cambios que suceden, pues físicos, emocionales, hormonales. Entonces las emociones tienen un papel muy importante. Pueden ser adaptativas o desadaptativas dependiendo de qué tan buen manejo tengamos de ellas. Veíamos la importancia que tenía que al llegar a esta edad de la adolescencia, los chicos ya llegaran con algo que es como una descripción propia de sus emociones, poder reconocer cuáles son esas emociones que se sienten, con lo que se piensa, y entonces tener recursos para poder llegar fácilmente a la autorregulación, adaptarse a esos escenarios que son difíciles en un momento porque vemos en la primaria, imaginemos sexto de primaria y al llegar a ese primero de secundaria, donde todo va a ser un cambio total, y una de las emociones que por cierto hemos identificado es la sorpresa de ver qué es todo esto en donde yo me encuentro e inmediatamente que llega, ¿verdad?, ese cambio tanto físico como emocional y cognitivo. Sí, la sorpresa es una de las emociones, pero incluso también tiene una función adaptativa, ¿no? Suceden cambios en nuestro organismo porque abrimos mucho los ojos, ¿no? Cuando estamos sorprendidos. Ajá. Y entonces eso permite que pase más información a través de nuestra vista. Entonces, todas las emociones tienen esa función adaptativa o desadaptativa dependiendo de la situación. Y algo que mencionas muy bien es que cuando los chicos entran a una fase de secundaria o a una fase de secundaria a bachillerato, son fases de crisis o momentos de crisis y de cambios y se ponen a prueba todos sus recursos para ver qué tan capaces son de adaptarse a ese nuevo contexto, a nuevas situaciones, a profesores diferentes, amigos diferentes. Muchas de las veces eso es juzgado.
no debes pensar así, no debes actuar de esta manera. Es un rebelde sin causa cuando definitivamente es todo lo contrario, sí tiene una causa esa rebeldía, sí tiene una razón de ser, porque precisamente pues está generando mucha conexión neuronal gracias a la etapa que se está viviendo, y ahí creo que serían los mejores aconsejando de alguna manera, porque es espontáneo, aunque también deben recibir ese acompañamiento porque es un desarrollo de una madurez que todavía no ha llegado. Sí, aquí el acompañamiento, como lo mencionas, es muy importante para los jóvenes, los adolescentes, principalmente de aquellas personas que son significativas en su vida, como los padres, los amigos, los profesores, los hermanos, de manera que aquellos que tengan más experiencia o quienes tengamos más experiencia, pues es nuestro papel orientarlos y guiarlos para que ellos aprendan a reconocer cuáles son esas emociones que están presentando, que sepan identificar qué es lo que las está causando y después cómo manejarlas. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas emociones más presentes en los jóvenes? Pues yo creo que, por decir, algo que yo identifico mucho es, por decir, el enojo. Podemos ver que es como esta fase de rebeldía, ¿no? Tienden a estar más enojados o enojados por más tiempo, pero solo con los padres, porque somos quienes restringimos de cierta manera esas o esos momentos que ellos quieren de explorar. Pero con los amigos rara vez se enojan con ellos, claro, al contrario, están muy contentos, están felices. Sí. Es que, bueno, yo he observado en base a mi experiencia que a través de su coetáneo pues aprenden, ¿no? Y también están en esa necesidad de autonomía emocional en relación con los adultos. Sí, ellos están tratando de explorar cosas que sean diferentes a lo que han venido viviendo, digamos, durante su infancia. Entonces, creo que es bastante normal que sientan incluso hasta cierto rechazo hacia los adultos, hacia sus padres, tratando de buscar identificarse con sus amigos o con sus pares, de manera que puedan encajar en esos grupos sociales que se forman principalmente en la escuela, ¿no? ¿Qué tan importante es que los adultos y sobre todo los padres de un adolescente, de un joven, sepan entender y empatizar esas emociones? Porque creo que cuando no, pues hay conflictos. Sí, necesitamos tener un espacio de escucha activa, como padres o como profesores o como adultos que podemos acompañar a un joven o a un adolescente. De manera que esta escucha activa implica que voy a tratar de comprender sus emociones sin regañar, sin criticar, sin juzgar, de manera también que el chico o la chica sienta que el espacio en el que se están compartiendo las emociones es un espacio seguro. Sí. De acuerdo a mi experiencia también en el ámbito de trabajo con adolescentes, siempre decía algo que tiene que ver con que sea verdadero. O sea, tiene que ser verdadero ese acompañamiento porque tienen esa capacidad de tener esa percepción o esa sensación de que si no es así verídico ese consejo o esa compañía que tú estás dando, pues ahí resulta que es más bien un rechazo, ellos se van. Entonces es bien importante que sea verdadero. ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso, doctora? Sí, en la medida en que seamos más auténticos expresando nuestras propias emociones con relación a este acompañamiento que le damos al joven, pues en esa medida se van a sentir comprendidos y van a sentir la seguridad de que están en un ambiente propicio para la expresión de sus emociones. ¿Qué podemos hacer ante esta sociedad en la cual la parte de las emociones las desconocemos? Y sobre todo en el adolescente, que se están evidenciando tantos conflictos, tanto internos como muy visibles en sus conductas y en sus emociones. Mira, mi línea de investigación tiene que ver con la educación emocional. Entonces, tengo una intervención que realizo con los estudiantes de la universidad y trabajamos una serie de emociones con actividades prácticas, de manera que ellos, cuando les pregunto dónde aprendieron tal emoción, la mayoría suele atribuirle el aprendizaje de esas emociones a los amigos. Muy pocos hacen relación a que conocieron tal emoción con los padres. Y bueno, tiene un poco de sentido porque la forma en que generaciones anteriores hemos sido educadas,
pues a lo mejor las emociones no eran tan importantes, ¿no? O no figuraban dentro de nuestra currícula, ¿no? Entonces, en la actualidad, bueno, ya la educación básica incluye ya esta parte de educación socioemocional. Entonces, si ellos en el sistema educativo ya se está implementando, también necesitamos hacerlo en casa. Pero muchas veces, seguramente en algún momento escucharon que los niños no lloran, ¿no? O si te enojas, las niñas se ven feas cuando se enojan. De manera que nos han ido censurando acerca de la propia expresión de las emociones. Sí. Entonces, es importante que sí cuestionemos nosotros como adultos esos aprendizajes y, bueno, borremos lo que no nos es útil y podamos acompañar mejor a nuestros jóvenes y adolescentes. A mí me preocupa en cierto sentido el hecho de que sí sean en los grupos sociales en donde ellos puedan identificar ese aprendizaje. De alguna manera sí estoy convencida de que es en la familia donde debe instaurarse ese primer acompañamiento, pero tiene toda la razón, porque en este pleno momento, en este tiempo, pues una gran cantidad de familias quizá estén padeciendo problemáticas de índole, por ejemplo, un ejemplo claro, la violencia, porque precisamente no están esos pilares de la educación emocional dentro, porque no se recibió o porque se desconoce, pero creo que sí es de gran interés que pudiéramos cambiar ese rumbo, ¿verdad? Porque en la calle, en la sociedad, aparte de que sí se van a aprender cosas muy importantes, interesantes, también podríamos encontrar riesgos que los podrían confundir. Y a eso, Rosinela, quería hacer una pregunta muy en relación a lo que está comentando. ¿Qué riesgos corren cuando no desarrollan esa conciencia emocional? Bueno, es que es además esta inmadurez emocional, puesto que si yo no sé identificar cómo me estoy sintiendo ante tal situación, puedo a lo mejor explotar, ¿no? Como comúnmente decimos, y manifestar conductas que puedan dañar a los demás o que puedan dañarme a mí mismo como joven o como adolescente. Incluso como adultos, ¿no? Habrá emociones que se nos faciliten más manejar que otras, ¿no? Que a lo mejor se nos dificultan, y entonces pues las consecuencias de estas emociones es lo que nos hace catalogarlas como positivas o negativas. Mucho se dice que las emociones no son buenas ni tampoco son malas, ¿no? Son para sentirse o para vivirse, pero sí las consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo de cómo manifestemos nosotros las conductas ante tal emoción. Hay algo que yo identificaba, venir recorriendo una línea de municipios desde el norte hasta llegar al sur. Identificaba mucho cómo los adolescentes pueden confundir el enojo con la tristeza. Y en este caso, cuando se lleva a estos adolescentes a que reciban una sanción con un reglamento, ¿verdad? Y ya al adentrarte y al poder abordarlos te das cuenta que la lágrima cae y entonces el cuerpo cae y entonces deben ir tan alzados, enojados. Realmente es una tristeza profunda que pueden estar guardando en ese momento gran cantidad de adolescentes y confundirse con una rebeldía sin sentido, ¿verdad? ¿Qué opinarían al respecto? Sí, cómo las emociones las enmascaramos y sobre todo las del enojo, ¿verdad? Sí, hay una actividad que hago con mis estudiantes y tiene que ver precisamente con la apatía, que generalmente la apatía es esto de, ay, no quiero salir, quiero estar a lo mejor hecha bolita en mi cama, ¿no? Y que nadie se me acerque. Pero esta apatía también, que son pérdidas por intereses, que antes sí tenía y ahora ya no, también tiene que ver con ese enmascaramiento. En realidad lo que estoy ocultando es a lo mejor tristeza, a lo mejor hay depresión, pero tiendo a enojarme para poder manifestar como más, como que es más permisivo o más permitido utilizar determinadas emociones y no otras. ¿Qué le puedes decir a los padres sobre qué es educación emocional? Educación emocional, bueno, es que hay un montón de conceptos que se le asimilan y se pudiera tomar como un sinónimo de la inteligencia emocional.
es qué nosotros hacemos, pero desde la educación para el desarrollo y el reconocimiento de las propias emociones. ¿Qué requerimos para ir educando emocionalmente a nuestros jóvenes? Creo que tendríamos que empezar por nosotros mismos. Exacto, ese es el punto. Ahí queríamos llegar. Sí, porque bueno, yo soy mamá de niña de casi 12, niño de 10, entonces creo que en la medida en que yo puedo identificar mis emociones, en esa medida va a ser más fácil para mí ayudarles a ellos a identificar, a nombrar a lo mejor, bueno, estás presentando tales conductas o tienes el ceño fruncido, te estás enojando, ¿no? Entonces, que ellos aprendan a identificar que las emociones también se manifiestan a través de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, sí, partiendo la educación emocional desde los padres. Sí, porque hemos visto en otros escenarios, ¿no? Donde hay quienes se dedican a identificar problemas en las familias. Por ejemplo, los jueces de lo familiar que tienen que tomar decisiones en un momento dado. Y ellos compartían, es que vemos a las familias como si fueran los papás, los niños o los adolescentes, y los niños están siendo maduros porque necesitan serlo. Si tienen ahí al lado a alguien que les está haciendo acompañamiento, alguien cercano, un pariente, alguien que de verdad, verdaderamente pues les muestra y les da ese apoyo. Pero pues sí, yo pensaría invitar a describir nuestras propias emociones para luego ir a ayudar a desarrollar habilidades emocionales en los que están a nuestro cargo. Sí, sobre todo ahorita me puse a pensar cómo al no tener esa educación emocional, como padres corremos el riesgo de agredirlos, que es lo que ahora le llaman la agresión vicaria, ¿no? Sí. Que a través de los hijos utilizamos o es el medio para violentarlos. Sí, los violentamos y violentamos a nuestra pareja también, ¿no? Sí. Pero creo que, por decir, si nosotros hiciéramos el ejercicio de vernos al espejo y decir, a ver, ¿cómo es mi cara de enojada, no? ¿Cómo es mi cara de triste? Qué importante. Ajá, en esa medida estaríamos identificando cómo es que nos observa el otro, ¿sí? Y entonces también yo, en la medida en que identifico las emociones en mí, las puedo identificar también en las personas con las que me relaciono. Sí. Porque, doctora, y platicábamos, ¿verdad, licenciada Ceballos? No podemos permanecer enojados por más de 2 horas, por ejemplo, tanto tiempo. Las emociones son espontáneas, son rápidas. Tendríamos que llevar con nosotros una herramienta para poder autorregularlas y que no fueran permanentes. No podríamos llorar tanto tiempo tampoco. No, físicamente no es posible. No. Creo que 10 minutos es el tiempo máximo que podemos llorar. Así es. De otra manera, pues estaríamos ya pues pensando en quizá alguna patología. Necesitamos más bien irnos a identificar nuestras emociones. Pero creo que también es importante hacer esta distinción entre emoción y sentimiento. Porque la emoción es así como muy espontánea, sucede en el momento, pero pasa. Lo que permanece es el sentimiento. Y entonces cada vez que voy a recordar esa emoción, me vuelve, o la situación me vuelve la emoción. Así ¿sí? es. Y entonces lo que permanece por más tiempo es el sentimiento. Sí, yo les digo que la emoción es como el fuego que prende y el sentimiento es como el humo que queda de ese fuego, que puede ser, incluso morimos y no pudimos acomodar ese sentimiento y ese muchas de las veces es el que nos enfermó y nos llevó hasta esos estados de soledad conmigo mismo. Gina, ¿qué nos puedes decir sobre el amor? Sobre todo en los adolescentes y jóvenes siempre están en esa búsqueda del amor. Sí, bueno, yo les he dicho a mis estudiantes que es el enamoramiento, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que el estar con alguien que nos agrada y que esa persona se siente también bien con nosotras, que nos hace sentir especial, podemos confundirlo con amor, ¿no? Pero es este enamoramiento que puede ser temporal y ahí, bueno, en la juventud, en la adolescencia, es muy normal que cambiemos, ¿no? De intereses. Entonces puede ser que en un momento nos guste mucho un chico o una chica y al día siguiente pues ya cambiamos, ¿no? La preferencia. ¿Y qué tiene que ver a que luego lo confunden? Porque observo muchos enamorados que se dicen enamorados, pero sin embargo están siendo violentados.
Sí, ahí son relaciones de codependencia en donde a lo mejor yo tengo una necesidad donde solamente o yo he encontrado que esa persona cubre mi necesidad y yo cubro alguna necesidad en él o en ella y entonces pues nos volvemos codependientes el uno del otro y entonces toleramos situaciones que no deberían ser toleradas. Ahí volvemos al inicio, ¿no? El no poder reconocerlo. Uh-huh. Entonces después no sé si esto es lo que necesito. Realmente no es, pero aquí me quedo. Uh-huh. Entonces es importante ese paso a lo intrapersonal de reconocerme. Sí, la conciencia emocional, ¿no? De saber Sí. identificar qué siento verdaderamente, qué me está haciendo sentir esta persona. Uh-huh. ¿Qué me merezco? ¿Qué necesito? Sí. Sí, entonces en la medida en que nosotros identifiquemos y reconozcamos estas emociones, pues vamos a querer que el otro nos ayude a sentir más estas emociones positivas, ¿no? Se intensifican, pero tratamos de como de ignorar o de no hacerle tanto caso a las emociones negativas o a los malestares que estoy sintiendo cuando mi pareja está teniendo conductas que me violentan. Uh-huh. Pero bueno, el amor no es solamente el amor de pareja, ¿no? También hay amor hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos. Y entonces a lo mejor pudiera ser que esto también facilite la confusión, ¿no? Puede ser que queramos mucho a nuestros amigos y lo estamos confundiendo con amor. Sí, porque en un momento dado puede que no nos están haciendo también todo lo bien posible para nuestro desarrollo. Y es que también ellos vienen de este vínculo donde no conocieron verdaderamente lo que es el amor, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya empiezan a relacionarse, miren, todas las emociones que tenemos por aquí, sí. Que entonces me enojo, entonces me entristezco, entonces tengo miedo, pero sí verdaderamente el amor desde cada uno de nosotros, el amor propio para poder entonces compartirlo con los demás. Y luego ando exigiendo el amor cuando yo no lo tengo en mí, ¿verdad? Sí, y lo confundimos fácilmente, ¿no? A lo mejor en realidad es miedo, miedo a estar solo o a estar sola, o miedo a no encontrar a una pareja que me trate tan bien o que me haga sentir tales emociones que sí siento con esta pareja, ¿no? Okay. Entonces, quiere decir que en trasfondo también está la emoción del miedo. Sí. Que lo enmascaramos con amor. Sí. Es una necesidad, ¿sí? Entonces tratamos de suplir estas necesidades emocionales, a lo mejor con otras. Me recordó en este momento, por ejemplo, en la primera infancia, el primer año es el vínculo afectivo. Y entonces en ese vínculo afectivo nos vamos a proveer o nos van a proveer de tanto amor, tanto que yo voy a tener para distribuirlo en el resto de mi desarrollo infantil, adolescente y edad adulta, para poder entonces compartir de manera sana con los demás. Y por eso me regresaba a ese principio, ¿no? Pero cuando el vínculo afectivo no está presente y no se logra, pues creo que de ahí también hay que poner atención. Sí, en nuestra primera infancia pues son nuestros padres o los cuidadores primarios, aquellos que nos ayudan a desarrollar toda esta seguridad emocional. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos suplidas o atendidas nuestras necesidades emocionales en esa primera infancia, digamos que vamos a obtener ese recurso, ¿no? Para a partir de ahí poder en las siguientes fases de la vida tener esos elementos que nos hagan salir adelante y que nos mantengan en esta seguridad emocional, pero no siempre se logra. ¿Sí? Entonces tenemos la contraparte que es la inseguridad emocional. Sí. Ahí tendríamos que invitar completamente a los cuidadores, a las familias, a que tengan esta actividad y este quehacer muy presente de poder desarrollar en todo momento pues este vínculo. Incluso no sé si nos pueda emplear esto que en algún momento nos argumentó, que es en ese primer año de vida cuando se instaura incluso el desarrollo de una autoestima sana, claro, dependiendo de ese vínculo. Sí, bueno, inicia en esta fase, pero la vamos alimentando y la vamos desarrollando durante toda nuestra vida. Entonces, por decir, el hecho de que nuestros padres nos atiendan en cuanto llora el bebé, que cubramos sus necesidades básicas, cambiarle el pañal, la alimentación,
el arrullarlo, el cargarlo, el brindarle afecto, son, digamos, son esos primeros, esas semillitas, ¿no? Esos primeros pasos para poder alimentar esta seguridad emocional. Pero bueno, si tenemos el caso de una madre que a lo mejor se separó de su pareja y está pasando o lidiando con muchas emociones ella misma, o lo que conocemos, ¿no?, como depresión posparto. Entonces hay muchas condiciones alrededor del nacimiento de un bebé y su primer año de vida que influyen en el desarrollo o no de estas habilidades. Pero también es cierto que hay otra, que no es propiamente una emoción, otra habilidad, que es la resiliencia, ¿sí? Desarrollamos esta habilidad en la medida en que ponemos a prueba todo lo que somos y lo que sabemos, y en la medida en que esto no resuelve nuestra realidad, pues superamos como ese límite que teníamos y nos vamos generando nuevas formas de abordar los problemas. ¿Cómo ir promoviendo esa resiliencia en los jóvenes? Ellos creo que la aprenden todos los días en las situaciones cotidianas. El hecho, no sé, de a lo mejor no estudiaron para un examen o para una presentación, pero echaron mano de herramientas y aprendieron, a lo mejor no lo aprobaron, pero aprendieron de esa experiencia y dicen, no me quiero volver a sentir de esta manera. Entonces ese aprendizaje se convierte en un aprendizaje resiliente que le permite evitar que se repitan estas conductas. Obviamente no podemos controlar todo, pero en la medida en que vamos desarrollando esta habilidad, pues vamos poniendo a prueba nuevas formas de enfrentar los problemas. Excelente, interesante. Creo que tienen toda la capacidad, por la edad, por la misma edad, toda la capacidad de poder recibir la información que ellos van a transformar para poder ver el resultado final. Y me recuerda y me remonta a la época de la secundaria, porque pues el trabajo que se hace ahí, todo te lleva con reto, todo con tiempo y la misma convivencia. Entonces creo que es muy importante estas como ventanas del aprendizaje que ellos tienen a esta edad, donde lo que observo que más sucede, lo más, bueno, algo de lo más importante es estas conexiones neuronales que tienen toda la capacidad para hacer y que les lleva a lograr estos resultados. Sí, en el desarrollo hay fases en las que se le conoce como poda neuronal, aquellas conexiones neuronales que no necesitamos, digamos que se van desechando, ¿no? No soy tan experta en el tema, pero también están estas otras rutas decisionales o caminos que ya tienen como nuestras neuronas trazadas de A, paso B, paso C. Y entonces, si ya me funcionó una vez, es más probable que lo vuelva a repetir, ¿sí? Sí. Entonces, es parte de nuestro desarrollo físico, de nuestro desarrollo socioemocional. Sí, por eso uno de los retos en esta época y en todo el desarrollo, ¿verdad? En todo lo que es tanto el neurodesarrollo, el desarrollo infantil, es poder instaurar estos hábitos que posteriormente les van a llevar a desarrollar estas habilidades sanas. Sí. Uno de nuestros objetivos sobre este programa es sensibilizar a todas las personas y sobre todo en el hecho de las emociones, que es tan importante en nuestra sociedad. Yo observo que hay mucha búsqueda, sobre todo en los jóvenes, de la alegría. Y en esa búsqueda se confunden y bueno, pues empiezan a depender de muchas situaciones o conflictos, de sustancias enervantes o apegos. ¿Usted qué opina de eso? Sí, en esa búsqueda de tener como emociones más intensas, sí. Pues se empiezan a experimentar con sustancias o con incluso una parte de fomentar estas emociones intensas es a lo mejor, no sé, lanzarnos del bungee, ¿no? Comer mucho picante. Incluso podríamos decir, pues es que comer picante no es algo muy característico de la cultura mexicana, pero en realidad también es esa necesidad de intensificar, ¿sí? Sí. Entonces, hacerlo a través de sustancias que nos dañan, también es una forma de buscar como esas nuevas sensaciones. Sí, me recordaste que, bueno, los retos, ¿no? Que se están implementando muchos retos sin darse cuenta cómo pueden propiciarse un daño o un riesgo.
Sí, muchos de estos retos en las redes sociales pues implican afectaciones en los chicos, ¿no? Y bueno, a veces como padres no somos totalmente conscientes de qué es lo que nuestros chicos están viendo en las redes sociales o lo que están publicando. Entonces es importante que estemos al pendiente de ellos. Pudiéramos pensar que estamos invadiendo su privacidad, pero también nos estamos asegurando de que se encuentren bien. ¿Sí? Un poco Claro. complejo, ¿no? Porque es la época donde cierran la puerta y aquí no entra nadie. Sí. Sí, Y ellos están muy sí. con su propio Sí. ¿Cómo poder ser. hacer en relación a lo que comenta Rosinela? ¿Cómo poder ir haciendo para adentrarnos a su parte interna, para poder empatizar con ellos, sobre todo los padres? Sí, bueno, es normal que ellos quieran aislarse cuando no les gustan nuestras respuestas, ¿no? Entonces, eh, pero el hecho es decir, es normal que se enojen con nosotros, ¿sí? Porque somos la autoridad, pero también es cierto que como padres necesitamos poner límites. Los límites son importantes porque entonces no, nos asegura que no se van a ir por la libre, ¿no? Y que van a tener estas restricciones y estos límites que ellos mismos van a ir aprendiendo. Esto sí lo puedo hacer, hasta aquí ya no, me parece que ya no es correcto. Ellos mismos van desarrollando esa conciencia de hasta dónde es correcto lo que están haciendo. Sí, y creo que los adolescentes rompen ese paradigma, los padres, respecto a que son unos niños y queremos tratarlos de igual manera como antes los tratábamos. Ellos nos están invitando a través de estas nuevas formas y comportamientos y de sentir, pues que nosotros también tenemos que cambiar, no solamente ellos. Sí, y necesitamos también actualizarnos y también entrar a las redes sociales. Sí, no significa necesariamente que vamos a estar siguiendo cada publicación que nuestros hijos participen, pero sí es estar conscientes y darnos cuenta de quiénes son sus amigos, de esta parte que es muy importante de no aceptar a cualquier persona que te dice que o que te manda una solicitud de amistad, ¿no? Okay. Entonces tenemos en las redes sociales mucho espacio para cometer delitos o para cometer violencia. ¿Qué tips o recomendaciones les puedes dar a los padres en relación a esta etapa y sus emociones? Bueno, que tratemos de comprender a nuestros hijos o a nuestros estudiantes que están en esta etapa de la vida, porque nosotros ya fuimos adolescentes en su momento y a lo mejor queremos hacer las cosas como la hicieron con nosotros, pero son momentos diferentes, circunstancias diferentes y entonces todo nuestro contexto influye también en la forma en que abordamos nuestras emociones o en la forma en que educamos a nuestros hijos. Entonces creo que darles cierta libertad y darle acceso a algunos privilegios es importante y es de cierta manera hacerles saber que estamos confiando en ellos, pero no soltarlos totalmente, ¿no? Continuar supervisando. ¿Qué características deberían tener las familias de hoy para poder hacer un gran acompañamiento con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Características muy al interior de la familia. Bueno, es que en la actualidad la configuración de las familias es bien diversa, entonces creo que la característica principal, si seguimos hablando en este eje de las emociones, es la familia tendría que aprender a reconocer sus emociones en individual y las emociones que se generan cuando estamos en familia, de manera que desde ahí tengan ya un cimiento para poder explorar nuevas emociones. Me gustaría que quedara como una tarea para las familias, para la sociedad, un compromiso para poder describir sus propias emociones, sea papá, mamá, los miembros de la familia en conjunto, tener esos espacios también para desarrollar un lenguaje emocional o una conciencia emocional, exacto. como tanto hemos visto que pues es un poco carente en este tiempo. Sí, sí, estamos en una etapa, en una época creo que de crisis y también de invitación, porque siempre las crisis son oportunidades, ¿no? Sí. En una invitación de hacer cambios. Estábamos aprendiendo sobre una estructura creo que muy rígida y hoy este tiempo nos da la posibilidad de aplicar la flexibilidad, pero también como tú dices, poner límites y bueno, pues implementar esta conciencia emocional en cada uno de nuestros hijos, que son importantes para todos los padres. Sí, creo que podríamos
Hay una actividad que es como el diario de las emociones, donde nosotros podemos decir, bueno, creo que estoy sintiéndome enojado o enojada. ¿Cómo se siente el enojo? ¿En dónde lo siento, no? Cuando yo les pregunto a mis estudiantes acerca de cualquier emoción, luego me dicen, bueno, yo la siento en el estómago, yo la siento en la garganta, ¿no? Yo la siento en las manos. En la medida en que vamos haciendo conciencia de qué parte física de nuestro cuerpo está involucrándose en las emociones, entonces va a ser a lo mejor mucho más fácil identificarlas en experiencias posteriores. De manera que nos vamos a ir entrenando poco a poco en el reconocimiento de cada una de ellas. También, maestra. No, adelante. Es que tenemos tanto que decir que nos desbordamos, ¿no? Bueno, yo pensaba en reconocer grandemente a nuestros jóvenes, que estamos en una época muy fructífera donde ellos también nos están enseñando bastante, muchísimo. Entonces, generar estos diálogos de ellos hacia nosotros para que a esta edad que nosotros tenemos y en las familias también que ya están conformadas, pues pueda ser muy productivo, un ganar-ganar de aprendizaje mutuo para generar de hecho el bienestar emocional. Pero sí reconocer así subrayado a todos los jóvenes que nos enseñan hoy día tanto. Sí, sobre todo no minimizar sus miedos, ¿verdad? Así todas es, las emociones. Acompañarlos. Bueno, yo los describo que son como un abanico de emociones, ¿no? Entonces para los papás es inentendible todo lo que está sucediendo en ellos, pero también nos invitan a cambiar, a hacer las cosas diferente y necesitamos una conexión con los adolescentes, porque bueno, pues ellos no son el futuro, son el presente, ¿verdad? Y si no hacemos una conexión emocional, pues eso es lo que está sucediendo, tantas crisis de ansiedades, crisis de angustia, depresión y los diferentes tipos de trastorno, y creo que aquí están comunicando lo que generalmente encubrimos emocionalmente. Sí, creo que tiene mucho que ver también con esta parte de la intensidad de la manifestación de las emociones, porque es bastante normal y común que los chicos pasen del enojo al llanto o a la alegría, y entonces creo que es importante que como adultos comprendamos esa intensidad de las emociones. Para ellos es difícil lidiar con ellas, se están adaptando a una serie de cambios muy drásticos en esta parte del ciclo vital, y entonces creo que ser comprensivos con ellos y abiertos a lo que ellos necesiten decirnos sería un buen comienzo. Sí, creo que a través de sus sintomatologías nos están comunicando a nosotros como padres la calma. Porque somos muy desesperados y queremos que rápido resuelvan sus problemas y qué tienes, y luego empezamos sobre muchos cuestionamientos, entonces obviamente ellos se retraen, ¿no? Sí, entonces, bueno, nuestros adolescentes están siendo maestros también para nosotros, ¿no? Sí. Nos están enseñando a cómo utilizar diversas emociones en su beneficio y en nuestro beneficio. Incluso me recuerda a los niños, ¿no? En edad preescolar. Cálmate, mamá, no pasa nada. Como ellos están describiendo bastante bien sus propias lo que emociones. Necesitamos. Ajá, ¿no? Y la mamá, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago? Son nuestro espejo, ¿no? Sí, el cómo es ahí la clave. Incluso les transmiten una estrategia que aprendieron en el preescolar y bueno, pues magnífico poder aprender de ellos. Muy bien. Sí, hace poco estuve en un proyecto que trabaja otra compañera en una escuela primaria, y estuvimos trabajando emociones, y entonces una estrategia así muy fácil para los niños era la relajación, que era simularan ser una tortuga, ¿no? Y entonces esto implica contracción muscular y relajación. Y entonces, a ver, ¿cómo le hace la tortuga? Y entonces es esto, ¿no? De hundir la cabeza en los hombros. Entonces les daba mucha risa, pero bueno, es una estrategia bastante sencilla para aprender a relajar nuestro cuerpo. Que incluso forzosamente esta técnica te invita a respirar, a aprender a respirar, porque es tanta la energía al contraer que necesariamente tienes que trabajar la respiración, que no la tenemos consciente. Sí, exactamente, y la respiración lleva a la oxigenación y pues también nos promueve la calma, ¿verdad? Sí. Para tener un nivel de conciencia diferente sobre las respuestas que estamos haciendo. Así es. Para ya finalizar, ¿qué nos podrías decir
o qué le puedes dar como mensaje a los padres de familia en relación a los jóvenes y sus emociones? Bueno, también como madre de familia, creo que nuestra principal tarea es ser comprensivos con ellos y con ellas, comprender que están pasando una etapa difícil de cambio, de novedades, pero que tienen una gran capacidad de adaptación y hay que confiar en esa capacidad de adaptación. Bien, es muy importante la confianza. Dos cuestiones importantes, la confianza y que te lleva a esa comunicación emocional, porque pues es un reto desarrollarlo de otra manera, entonces pues veremos familias aisladas y lo que queremos es la unión familiar también de alguna manera. Sí, como familias tendríamos que tener estos vínculos con el exterior flexibles, ¿sí? Que fueran flexibles de manera que permitieran entradas y salidas de información, ¿no? Ustedes como sistémicas sabrán que es importante que que nuestro ambiente pueda ingresar a nuestro sistema familiar, pero que también de nosotros podamos participar de nuestro ambiente. Pues Gina, gracias por estar aquí con nosotros, por estar conversando y toda esta información que la verdad nos lleva a aprender y a sensibilizarnos y sobre todo para los padres, el que vean desde otra perspectiva u otra mirada al adolescente. Así es, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un gusto, esperamos tenerla próximamente por aquí porque es un tema muy, muy interesante el que nos ha compartido y creo que pues podríamos seguir escuchándola mucho más. Sí, creo que todavía hay mucho que decir, pero poco a poco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Y dónde te podemos contactar? Georgina Castillo, en redes sociales puede ser Facebook o Google Académico. Nos despedimos, somos Rosinela García, Oralia Ceballos y esto es Segar en la Red, un espacio para dialogar.